Lucas nos platica. Aconteció en aquellos días que salió un edicto de César Augusto. Pongan atención quién está decretando este edicto, porque nos va a dar la pauta para entender las acciones que van a presentarse con Jesucristo. Quería César Augusto que se hiciera un censo de todo el mundo habitado. Este fue el primer censo que se levantó cuando Cirenio era gobernador de Siria. César Augusto, el personaje importante, el que dicta las reglas, el que indica lo que se tiene que hacer, y todo el pueblo pues tiene que obedecer, porque si no, corre riesgo de que le suceda algo, o pagar más impuestos, o no se le tomen los favores, o incluso hasta la muerte. Entonces tienen que obedecer lo que César Augusto está mandando. César Augusto manda. Ojo con eso. Todos se dirigían a inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad. También José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David que se llama Belén, por ser él de la casa y de la familia de David. Vamos a ubicar en el mapa dónde está Belén. Recordemos, Belén significa la casa del pan. La casa del pan. Algo tiene que ver en toda esta gama de imágenes el significado de esta ciudad. Se conoce también Belén porque es la casa, es la ciudad donde David nació, es la ciudad del pastor. Todo esto va a ir relacionándose con la figura de Jesucristo, así que ténganlo presente para tratar de armar todo este rompecabezas que tenemos presente. ¿Dónde está Belén? Para inscribirse, bueno, antes de verlo, para inscribirse junto con María, desposada con él, la cual estaba encinta, y mientras que ellos estaban ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Entonces, con este contexto, vamos a ubicar en dónde está desarrollándose la escena. Vamos a ubicarnos en nuestro mapa. Recordemos que tenemos tres referencias clave para ubicar la Tierra Santa. Primera referencia, la tenemos al norte de... En la clínica, digo. Primera referencia, la tenemos al norte de lo que hoy es Israel, el mar de Galilea, que también se llama mar de Tiberíades, mar de Cafarnaúm. Tiene el mismo nombre. Mar de Tiberíades, mar de Cafarnaúm, mar de Genesaret, mar de Galilea. 4 nombres para designar el mismo lugar. Lo repito, mar de Galilea, mar de Tiberíades, mar de Genesaret, mar de Cafarnaúm. Padre, pero si se ve bien chiquito, parece más bien un lago. Efectivamente es un lago. Lo que pasa es que en griego y en hebreo se utiliza la misma palabra para designar el mar y el lago. Por eso algunas personas le dicen lago de Galilea, otras le dicen mar de Galilea. Ese es el detalle, ¿verdad? Pero es el mismo lugar. Segunda referencia que tenemos, el mar muerto, que está ahí abajo de la pantalla. Tercera referencia que vamos a tener, el río Jordán, que une tanto el mar de Galilea como el mar muerto. ¿Cómo dijimos que vamos a encontrar Nazaret? Bien fácil, facilísimo Nazaret. ¿Dónde termina? Voy a colocar otro color. ¿Dónde termina el mar de Galilea? Caminamos 40 kilómetros hacia la izquierda
y nos encontramos con Nazaret. ¿Cómo vamos a encontrar Jerusalén? Eso es todavía mucho más fácil, mucho más fácil. Donde inicia el Mar Muerto, caminamos 40 kilómetros hacia la izquierda y llegamos a Nazaret. Aquí la tenemos, sin mayor problema. Encontramos las ciudades. Entonces, fíjense, ya estamos aprendiendo geografía y ya tenemos 5 referencias clave. Mar de Galilea, Mar Muerto, Río Jordán, Nazaret y Jerusalén. ¿Qué es lo que hacían los peregrinos? ¿Qué es lo que hizo José y María probablemente? Bueno, pues salieron de Galilea, de Nazaret, bajaron hacia el río Jordán, siguieron todo el río Jordán, llegaron a Jericó. Jericó es aquí donde estoy marcando ese círculo, y de Jericó subieron a Nazaret, y de Nazaret bajaron a Belén. Belén, que está a 8 kilómetros de Jerusalén. Tan cerca, padre. Sí, está cerquísima. Uno se puede ir caminando de Jerusalén a Belén. En 1 hora y media está ahí y se hace un recorrido precioso, porque los paisajes son bonitos, entre desértico, entre árboles, y uno va cantando, va rezando y se hace uno una peregrinación fabulosa. Entonces, fíjense ya todo lo que aprendimos en este momento. Ya, déjame borrarle las referencias. Los vuelvo a poner para que no se nos olviden. Tenemos el mar de Galilea, tenemos el mar Muerto, tenemos el río Jordán, tenemos Nazaret, tenemos Jerusalén y tenemos Belén. Fíjense, ya 6 lugares que hemos aprendido en un abrir y cerrar de ojos. Vamos a ir saliendo bien expertos aquí de este curso. Son de Nazaret a Jerusalén, son como 130 kilómetros. De Jerusalén a Belén son otros 8, entonces póngale que recorrieron unos 40 kilómetros José y María para llegar a Belén. Belén, que repito, está al sur de Jerusalén. Seguimos entonces. Les voy a presentar unas imágenes de la gruta del nacimiento Jesús, donde se conmemora el lugar donde nació nuestro Señor Jesucristo. Es una capilla por demás hermosa y por demás emotiva. Vamos a ver estas imágenes.
No, el micrófono es que está conectado y de aquí por allá. No le puedo. Como, como pueden ver, la basílica es preciosa, acogedora, una ternura que invade siempre. Para ahí entrar hay que agacharse para pasar por esta puertecita, porque si no uno se va a llevar un golpe bastante fuerte. Nos daba mucha risa a nosotros, porque una de las hermanas que vivía ahí en Belén estaba así chaparrita, chaparrita. Entonces le decíamos, uy, hermana, usted ni necesita agacharse para pasar. Las hijas de la caridad tienen una misión muy bella ahí en Belén. Está a 10 minutos caminando de donde está esta iglesia. Resulta, como platicábamos el día de ayer, comentaba que las hijas de la caridad tienen una misión muy hermosa, porque relacionado con lo que estábamos platicando ayer sobre la Virgen María y los riesgos que corría si esa gente se enteraba que estaba embarazada sin haberse casado, eh, resulta que todavía se siguen habiendo ese tipo de problemas en la sociedad de Belén. Si una mujer que no está casada resulta embarazada, corre el riesgo de apedrearla, de que sea apedreada y de que pierda al niño. Entonces, los dos mueren. ¿Qué es lo que hacen? Las mujeres se esconden durante el embarazo. Una vez que nace el niño, fíjense las condiciones en las que tiene que nacer, porque no puede ir al hospital, si no la descubren. Nace el niño en unas condiciones muy precarias, le da 2 o 3 días, lo tiene y después lo llevan al albergue de las hermanas, a ese internado de las hermanas. Ponen el niño en una cuna, lo dejan en la puerta, tocan el timbre a eso de la medianoche y se van corriendo las mujeres. Así no corren riesgo de ser apedreadas y que el niño viva. Las hermanas ya saben que cuando tocan el timbre a medianoche, pues es porque llegó una nueva visita. Los niños están ahí con ellas entre 5 y 7 años y después pasan a otro albergue. Entonces, para que vean que esto que vivió la Virgen no es cosa del pasado. Todavía se sigue viviendo entre la sociedad y la gente que está ahí, sobre todo los musulmanes que están ahí en Belén. Y es una bellísima labor la que realizan las hermanas, las hijas de la caridad. El, el lugar es por demás sencillo. Ahí donde está la estrella, esa estrella en la imagen, es donde nos dice la tradición que Jesús nació. Ahí es donde la Virgen lo colocó. A un costado está esta iglesia que llevan los franciscanos. Es por demás solemne y hermosa. Y en Navidad es precioso ir a celebrar la Eucaristía ahí. Se necesita un boleto que es gratuito, pero que hay que pedir con 3 o 4 meses de anticipación, porque pues todo el mundo queremos ir a celebrar la Navidad ahí. Entonces es por demás emotivo. Abajo de la iglesia están las grutas. Sobresale esta. Es la de Jerónimo. Jerónimo se propuso traducir la Biblia en hebreo y en griego al latín, porque mucha gente pues, no conocía ni el griego ni el hebreo. Entonces era más fácil traducirla y leerla en latín. Entonces pasó muchos años de su vida aquí. Comentaba que aquí San Jerónimo fue donde tradujo la Biblia al latín. San Jerónimo tuvo maestros buenísimos de griego y maestros buenísimos de hebreo. Entonces la traducción que nos da él es muy fiel y muy apegada a lo que realmente está escrito. Ese es el exterior de la basílica y hasta aquí. Vamos a continuar con el texto. Dice, y dio a luz a su hijo, el primogénito. Le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Vean la simplicidad del nacimiento. No hay estruendos, no hay relámpagos, no hay fanfarrias, todo sucede en el silencio de la noche. Los únicos testigos, María y José. Bueno, el burro y la vaquita que estaban también por ahí. Quisiera que nos detengamos a analizar 3 cosas. El significado de los pañales, el significado del pesebre y el significado de la ausencia de alojamiento para ellos. No había lugar para ellos en el mesón. En esos 3 puntos me voy a detener. Primero, el niño está envuelto en pañales. ¿Cuál es el tipo de pañales? Eh,
La vestimenta dista mucho de la concepción actual del término. Probablemente se trataba de largas tiras de ropa, como bandas utilizadas para enrollar a los niños pequeños con el objetivo de mantener las extremidades erguidas. Los pañales eran una prenda que hablaba del cuidado de la madre, que atendía al niño recién nacido. Más o menos son como la imagen que les coloqué ahí. El niño El niño lo envolvían así como una momia, el pobrecito, ¿verdad? Tenía que estar así rígido porque pensaban que si no lo colocaban de esta manera, no iba a crecer derecho, iba a estar encorvado con algún problema en la columna. Entonces tenían que ponerlo así. Eh, Pobrecito chiquillo, ¿verdad? Pero era la tradición de aquella época. Se acostumbraba en aquella época dar a los recién nacidos en Palestina, que era tan pronto como se les cortaba el cordón umbilical, la partera frotaba al niño con sal, con agua y con aceite. Todo esto con un propósito de higiene. Después lo envolvía rígidamente por 7 días, con vendas. Después, bueno, obviamente lo bañaba y lo cambiaba todos los días, pero después de 7 días le cambiaba las vendas. Lo volvía a ungir con aceite. Luego se volvía con 7 días y así sucesivamente. Era el trato que les daban a los niños en aquella época. No sé si en algunas comunidades allá en Quito se sigan manteniendo estas costumbres. Aquí en México me han platicado que algunas comunidades indígenas se siguen manteniendo estas tradiciones. Si, si alguno de ustedes conoce sobre ello, ahorita nos platica al momento de que estemos compartiendo. En la Biblia solamente hay dos personajes que aparecen con pañales. Jesucristo, obviamente, y otro muy importante, uno muy, muy importante, un rey, Salomón. Fíjense qué hermoso. Solamente dos personajes aparecen representados con pañales. Pero todos usaban pañales. Claro que sí, todos los niños usaban pañales. Pero la Biblia solamente dice de dos, hace la referencia a dos, a Jesús y a Salomón. Cuando el evangelista alude a este personaje, está aludiendo también a la realeza del rey, a la realeza de este niño. Ya desde aquí va a ser presentado como nuevo rey. Se proyecta la realeza de Jesús en un sentido sin precedentes, porque nace como en una situación de pobreza extrema. Nace en una situación de pobreza extrema. Un rey que ha nacido en un ambiente sin ostentaciones, en un espacio reservado para los animales y teniendo por testigos únicamente a sus padres. Este niño, fíjense la locura, este niño de quien se promete la soberanía llega humildemente, porque el Señor se fija en los humildes. A Él los levanta, tal como dijo María. Lucas, con esto, está resaltando la fragilidad del niño, la humanidad. Lucas representa a María vistiendo a Jesús con pañales. Esto acentuaría la necesidad del niño de recibir cuidados. Indicaría que María se habría dado cuenta de la fragilidad del bebé. Ojos diminutos, que eh, huesos pequeños que parecen romperse cuando uno los cambia de posición, el cuello que no puede sostenerse por sí mismo, ojos con un mínimo de piel translúcida cubriéndolos. Quien ha visto nacer a un pequeño podrá imaginar la escena. ¿Qué pasaría? ¿Qué hubiera pasado si a María se le cae Jesús? Si se le cae del pesebre a Jesús. ¿Qué hubiera pasado si Jesús se enfermaba y no lo atendían? Moría, moría tal cual. Jesús no estuvo exento de los peligros a los que estamos expuestos todos nosotros. Y si vivió y si estuvo bien, es gracias a sus padres. Aquí hay que resaltar la labor de María y la labor de José. Ellos se preocuparon por Jesús. Y repito, si no lo hubieran hecho, Jesús moría. Esa es la realidad de este niño, tan frágil, que depende de los padres. Lo acostó en un pesebre. El pesebre es una especie de caja larga
donde se coloca el alimento de los animales. Ahí es donde María colocó al niño. Sería un objeto en forma de cuna, más o menos como cuna. Pero el sentido principal era colocar el alimento de los animales. Sin embargo, ahora yace en el pesebre el verdadero pan del cielo, el verdadero pan que ha bajado del cielo. Bajo esa imagen cobra sentido la representación del pesebre como una especie de altar. Vean qué bello. El pesebre se convierte en un altar. El Papa Benedicto señalaba que el pesebre se convierte en una referencia a la mesa de Dios, a la que todos estamos invitados para recibir el pan divino. En el pesebre se encuentra el verdadero alimento que todos necesitamos para ser verdaderas personas. Así, la escena del nacimiento de Jesús sería un anticipo a la escena de Pascua, donde el pan, que es Jesús, se entrega a sí mismo. Ahora Jesús es el pan que se da a los demás. Aquí lo entrega María. En la Pascua Jesús se va a entregar a sí mismo. Y aquí vamos hallando enlaces entre entre las dos escenas. Bien, ahora, ¿por qué nacen estas condiciones? Por humildad me van a decir, ok, de acuerdo, por humildad, lo acepto. Pero yo creo que hay otras intenciones todavía más profundas. Hay algo que vale la pena reflexionar y profundizar en esto. Vean lo que dice Lucas. No había lugar para ellos en el mesón. Y Lucas subraya el para ellos. Si Lucas hubiera tenido un marcador de esos, un bolígrafo de esos amarillos, lo hubiera puesto ahí. O sea, está subrayando de manera muy fuerte el para ellos. ¿Eso qué quiere decir? Que había lugar para otras personas. Que, es decir, si hubiera llegado otro señor con su esposa embarazada, a ellos sí lo reciben. Ah, caray, ¿y por qué a Jesús no? Qué malvados son, qué egoístas. Vean qué duro está aquí. Si no entra en el mesón, es porque no lo admiten, diferente a que no hubiera lugar. O sea, había lugar, pero para ellos no. Estaban excluidos. ¿Y por qué todo esto? ¿Por qué tanta exclusión? ¿Por qué tan malvados con Jesús? Vean cómo ya desde el nacimiento lo están rechazando. Fíjense cómo ya desde antes de nacer no es bienvenido por todos. A veces a mí me da cierta risa cuando me dicen, uy, padre, es que no me quisieron. Uy, padre, fuimos de misiones y nadie nos hizo caso. Uy, padre, no vio la mala cara que me hizo aquella señora, aquel persona, aquel hombre. Vean a Jesús cómo lo trataron. Y no se hizo pequeño. Es de nosotros por una miradita, por un gesto y ya nos sentimos los peores. ¿Por qué? ¿Por qué no hay lugar para ellos? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan quién estaba al mando de esta ciudad? El César. ¿Recuerdan quién fue el que ordenó el empadronamiento? El César. Si la gente va a empadronarse, es porque está bajo el dominio del César. Y yo les pregunto, ¿acaso el Mesías puede estar bajo el dominio del César? Pues no, por supuesto que no. Jesucristo, que es el Salvador, va a estar bajo las órdenes y supeditado a lo que manda el César. Por supuesto que no, porque este rey es más grande y más poderoso todavía, y nadie lo puede vencer ni lo puede quitar. No puede obedecer las órdenes del César. Me parece que por eso Lucas matiza que no hay lugar para ellos en el mesón. Repito, para otras personas sí podría haber, pero no para ellos, porque el reino de ellos, el reino de este niño, no pertenece aquí. En griego es una palabra que se dice autois y está subrayando la exclusión. Repito, para otras personas podía haber lugar, pero no para Jesús, no para María, no para José. Es que es sorprendente, ¿verdad? En aquella misma región había pastores que estaban en el campo cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche.
Vean cómo aquí el evangelista deja de tener como centro el interés el nacimiento de Jesús y ahora se va a centrar en el interés, en el anuncio de los pastores y en el signo para poder identificarlo. Dentro de la sociedad israelita, de los tiempos de Jesús, los pastores usualmente eran personas excluidas. Eh, Probablemente el repudio se debía a su pobreza, a su falta de pulcritud, pero sobre todo por su fama de ladrones. La razón principal por las que eran excluidos los pastores era porque a causa de su vida nómada, que andaban de un lugar para otro, no cumplían con los actos de piedad y por lo tanto eran relegados. Los pastores son excluidos igual que Jesús es excluido. Vean la empatía que va teniendo aquí nuestro Señor. Estos pastores en Lucas son personificados con una imagen distinta. No deben ser considerados ejemplo de pecadores, ¿ok? Por favor, no los consideren ni piensen que son pecadores. Tampoco son personas de ejemplo de personas pobres. Tienen un rebaño, es decir, tienen manera de negociar, tienen manera de vender la tela, la lana. No son personas pobres. Por ejemplo, ¿qué personas sí son pobres en el Evangelio de Lucas? A ver, ¿quién se acuerda de alguna? Yo me acuerdo de, por ejemplo, de Lázaro, que está a las puertas del rico y que no tiene ni siquiera para comer un pedazo de pan. Otra persona pobre. Ah, pues la viuda, esa que aventó las 2 moneditas al templo. Esos sí son personas pobres, no los Ay, pastores. yo lo que puedo ayudo, pero lo que no puedo no ayudo. No los pastores, ellos no son pobres, pero sí son ejemplo de algo más. La presencia de los pastores aquí es importante porque con ella se alude a los orígenes de Jesús, pues en Belén, que era una tierra de pastores, va a ser considerada como el lugar donde vendría el gobernante de Israel. Lucas podría estar con esta imagen delineando el personaje de Jesús como el nuevo pastor. El gobernador nacido en el país de pastores, nace entre los pastores porque será el pastor de los hombres. ¡Qué bellísimo! Este niño va a ser el pastor de los hombres y por eso nace en este lugar. Estaban cuidando. Lucas presenta a los pastores realizando 2 acciones, permaneciendo a la intemperie y haciendo guardias de vigilia. Es el ambiente normal de los pastores que colocan sus rebaños a la intemperie. Esto les obligaba a montar guardias durante la noche. Los pastores tomaban un turno que rotaban con sus compañeros y cada uno esperaba el servicio de guardia para vigilar contra los ladrones y los animales salvajes. Los pastores son vigilantes. Aquí creo que podemos nosotros preguntarnos, ¿qué tan vigilantes somos? ¿Estamos atentos a la visita del Señor? Acuérdense, el Señor aparece donde menos pensamos, cuando menos pensamos y donde menos pensamos. Ese es el Señor. Le gusta aparecer en un lugar inesperado. ¿Estamos atentos? ¿Estamos vigilantes? Continúo en el texto. Un ángel del Señor se les presentó y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. El ángel suele dar a conocer órdenes y cometidos de Dios, porque Dios no aparece por sí mismo, sino que manda al ángel. Cuando se manifiesta, se caracteriza por ser un personaje benévolo, sobre quien se puede confiar en su protección. También se distingue porque su prudencia y su sabiduría sobrepasan la de los humanos. Destaca de manera especial porque su presencia condensa una fuerte carga teológica, pues como emisario divino representa a Dios que interviene en favor de su pueblo. Fascinante. Es Dios que interviene en favor de su pueblo por medio del ángel. Los pastores sienten gran temor. Digo, me parece lógico. O sea, la aparición del ángel es inesperada, es inaudita y sucede durante la noche.
Pónganse en lugar de los pastores, a ver qué sienten en plena oscuridad y que se les aparezca un ser luminoso. Yo creo que más de algunos saldríamos corriendo o nos quedaríamos mudos como Zacarías. Es fácil imaginar que un ser extraño y brillante, emergiendo en medio de la noche y manifestando la gloria del Señor, provoque el miedo. Un miedo inmenso. El miedo inmenso que describe aquí Lucas. Tuvieron gran temor. Tal vez por eso el ángel, lo primero que les dice es, dejen de temer. Dejen de temer. No teman. ¿Se acuerdan cómo habíamos traducido este no teman cuando lo vimos con Zacarías y con María? Deja de temer. El miedo no cabe en tu vida. Ya no hay espacio para el miedo, porque es Dios el que habita ahora. Es Dios el que está aquí. Entonces, se trata de una exhortación a no tener miedo nunca más. Deja de temer. Está englobando el presente y el futuro. No deben de temer al ángel que llega. Su presencia no debe causar miedo, sino alegría, porque ha venido para anunciar el nacimiento del Mesías. Los pastores tampoco deben de tener miedo al Mesías. Más aún, su llegada provocará que el miedo ya no tenga lugar en la vida de los pastores. El miedo no cabe aquí. Es la alegría lo que debe invadir. Les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Fíjense, aquí tenemos muchos más títulos. Tomen su hojita y vayan anotándolos, porque todo esto es importante tenerlo presente. ¿Qué sabemos de Jesús? Esto es lo que habíamos visto el día de ayer y de antier, lo que vamos armando. Aquí tenemos más títulos. Es Salvador, haciendo énfasis o relación con su nombre. Es Cristo, el Señor, el Mesías. Les pregunto, ¿por qué es importante tener claro quién es Jesús? Fíjense lo que le pasa a este escriba que se acerca a preguntarle a Jesús. ¿Cuál es el mandamiento más importante de todos? Y Jesús responde, el primero es escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. El segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. El escriba le dice, bien, maestro, con verdad has dicho que Dios es uno solo y no hay otro fuera de él, y amarle con todo el corazón, con toda la inteligencia y con toda la fuerza, y amar al prójimo como a sí mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios. A mí me sorprende la reacción de Jesús. Fíjense cómo les dirige a él. Viendo Jesús que le había respondido con sensatez, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. A ver aquí. No estás lejos del reino de Dios. ¿Cómo? O sea, te quedaste cerquita. Te faltó un poco, pero no llegaste. Casi lo tenías, pero no llegaste. ¿Qué le faltó a este hombre? ¿Qué le faltó para que le dijera a Jesús, pásale, bienvenido? Una cosa fundamental. ¿Se fijaron cómo se dirige a Jesús? Observen cómo se dirige a Jesús. Maestro. ¿Jesús era un maestro? ¿Jesús era un maestro? A ver, fíjense en todos los títulos que llevamos aquí. ¿En dónde aparece maestro? ¿En dónde aparece maestro? En ningún lado. Jesús es mucho más que un maestro. No podemos limitarlo a un maestro. Sí enseñaba, sí tenía una doctrina, de acuerdo. Tenía discípulos, vale. Pero es más que un maestro. Entonces, este escriba no lo había reconocido. Y me parece que por eso Jesús le dice, te quedaste cerquita. Te lo perdiste. Por eso me interesa que tengamos bien claro quién es Jesús, para que cuando nos pregunte, pues no cometamos el mismo error. Una señal. Necesitan una señal los pastores. ¿Por qué necesitan un signo? Pues para no perderse como los reyes, como los magos de Oriente, que andaban buscándolo a Jesús en el palacio donde no estaba. Necesitan esta señal para identificarlo. Pero vean la simplicidad del signo. Un pañal simplemente, un niño, un pesebre y basta. No se necesita de más. Y yo aquí quisiera que nos detuviéramos un momento.
¿Por qué nace Jesús como un bebé? Pudo haber nacido como un guerrero, pudo haber nacido como alguien poderoso, pudo haber nacido en un palacio. ¿Por qué nace como un bebé? ¿Qué tenía o qué tienen los bebés que Jesús desee nacer como uno de ellos? Recuerdo que en una ocasión una catequista ahí de la parroquia me sugería que le pusiéramos a los niños la película de Mel Gibson de La Pasión. Ella decía, es para que se asusten y así se conviertan. Dijo, no sé si estamos de acuerdo con ella, yo no estoy del todo de acuerdo. Eh, Jesús propone otra cosa, ¿eh? Jesús propone la ternura, la compasión como medios para acercarnos a Él, no la violencia, no el susto. Sigan pensando, ¿por qué Jesús nace como un bebé? Y ahorita lo reflexionamos todos. ¿Se han imaginado cómo sería Jesús el día de hoy? Vamos a ver algunos videos de bebés. Traten de imaginar cómo sería Jesús si hubiera nacido en este año 2023. Les voy a pedir también que recuerden el momento en que han abrazado a un bebé. ¿Qué sentimientos se despiertan? ¿Es la ternura? ¿Qué mueve el corazón? A ver si con eso vamos encontrando pistas para responder a esta pregunta que les hago. ¿Por qué nace Jesús como un bebé? Vean estos videos. One word you just said. You know, I know you're talking to me, but all I hear is gibberish. ¿A poco no es súper tierno ese chiquillo? Vamos a ver este otro video, de este recién nacido también. Tengan en mente cómo sería Jesús el día de hoy, si hubiera nacido en este año 2023. Son ternura a estos pequeños. Y cuando uno ve a estos niños tan frágiles y tan simples y tan inocentes, se pregunta, ¿este niño tan pequeño me va a salvar? ¿De qué me va a salvar? Es paradójico, pero solemos pensar en un Salvador fuerte. Incluso le llamamos a Dios el Todopoderoso. Y sin embargo llega la fragilidad de este niño. ¿De qué nos va a salvar? ¿Puede salvarnos? Jesús ya nos ha salvado con su vida. De hecho, nos ha regalado la vida eterna. Pues la vida eterna empieza en el momento en que Él llega a nuestro corazón. Ahora, le pregunto, ¿de qué tiene que salvarnos? Vayan pensando, vayan pensando. Y ahorita compartimos las respuestas. A ver qué vamos encontrando. Tenemos ya muchas preguntas ahí al aire. María, por su parte, atesoraba todas estas cosas, reflexionando sobre ellas en su corazón. Reflexionar en el corazón es algo así como lo que hacen los animales, rumear. ¿Sí? Comen y le están masticando, masticando, masticando una y otra vez, reflexionando, dándole vueltas, tratando de entender. Y es que para María no fue fácil todo esto. ¿Cómo es? Este niño es el Salvador, este niño es el que el ángel me prometió que va a ser rey, que va a ser el Mesías. No fue fácil para María. Tuvo que ir asimilando poco a poco. Los pastores se volvieron glorificando, alabando a Dios por todo lo que habían oído y habían visto, tal como se les había anunciado. Quiero que, Dios, ¿por qué nace en esas condiciones Jesús? ¿Por qué nace? ¿Por qué nace ahí? Si es Dios, ¿por qué no nació en un lugar más agradable? Algo más cómodo, algo más caliente. Podía haber elegido, por ejemplo, el palacio, hubiera estado protegido, no en los riesgos de la intemperie. ¿Por qué nace Jesús así, en esas condiciones? Observen,
La casa está abierta, la puerta está abierta. Es más, yo creo que aquí ni puerta había. Si Jesús hubiera nacido en el palacio, ¿quién hubiera entrado? Herodes, su mujer Herodías, bueno, no era su mujer, era su amante, ¿verdad? La esposa de su hermano. La gente de la corte, la gente rica, la gente pudiente, y párale de contar. Pero si nace acá, la puerta está abierta, repito, a lo mejor ni puerta había, todos podemos entrar. Incluso Herodes pudo haber entrado, si no entró fue porque no quiso, pero no, nada se lo impedía. Tenía el acceso abierto y todos lo tenemos. Nace aquí para que todos tengamos la posibilidad de ir a recibirlo. Si los monarcas no fueron es porque no quisieron, porque nada se los impedía. Podía haber entrado. La puerta está abierta. Y aquí yo les pregunto, ¿se animan a entrar o prefieren quedarse afuera? Vean esta otra historia, que es maravillosa. Hola, Aitana. Me llamo Josep Mascaró y tengo 102 años. Soy un suertudo. Suerte por haber nacido como tú. Por poder abrazar a mi mujer. Por haber conocido a mis amigos. Por haberme despedido de ellos. Por seguir aquí. Te preguntarás cuál es la razón de venir a conocerte hoy. Es que muchos te dirán que a quién se le ocurre llegar en los tiempos que corren, que hay crisis, que no se puede. Esto te hará fuerte. Yo viví momentos peores que este, pero al final de lo único que te vas a acordar es de las cosas buenas. No te entretengas en tonterías que las hay y vete a buscar lo que te haga feliz, que el tiempo corre muy deprisa. He vivido 102 años y te aseguro que lo único que no te va a gustar de la vida es que te va a parecer demasiado corta. Regresamos con los pastores. Características de los pastores. Vamos a ir viéndolas. Vean cómo son maravillosos esos pastores. Están vigilantes. Escuchan y creen en el mensajero. Reconocen al Señor en algo tan simple. Reaccionan de inmediato, no pierden prisa, constatan lo que han visto, transmiten el mensaje y terminan alabando a Dios. ¿Nosotros en qué parte estamos? Es todo un proceso, es todo un itinerario este que hacen los pastores. ¿Nosotros en qué momento vamos? Observen que para seguir a Jesús no basta con haber escuchado, se necesita haber visto. Ser discípulo requiere que constatemos lo que se nos ha dicho. Necesitamos ser testigos oculares de primera mano. No se vale ser testigos por lo que otros han dicho. Esto es importante, porque hay momentos en los que llega mucha información sobre Jesús que es falsa. Pero cuando uno conoce a Jesús, sabe lo que es capaz de hacer y lo que no es capaz de hacer. Yo tenía un colega que en una ocasión lo acusaron de muchas cosas y muchas blasfemias y demás que dijeron sobre él. Yo decía, a ver, yo lo conozco bien, estudiamos la filosofía, hicimos el seminario interno, estudiamos la teología, estuvimos juntos, yo lo conozco. Digo, sé que puede hacer cosas malvadas, pero eso es lo que lo acusan. No, yo lo conozco bien. Después de varios tiempos, se confesaron a aquellas personas que habían dicho mentiras y que eran solo calumnias. Y yo sabía porque lo conozco. ¿Qué tanto conocemos a Jesús? ¿Sabemos de lo que es capaz, de lo que no es capaz? Recuerden, es necesario constatar lo que vemos para poder transmitirlo. Yo quisiera que todos aprendiéramos a orar con María, con este método de María. Ella nos enseña una forma de rezar, atesorando las cosas, reflexionando sobre ellas en nuestro corazón. Recemos como ella. Muchos frutos podemos obtener. Y quisiera terminar esta reflexión con un poema de Mario
de Mario Benedetti. Permítanme leerlo. Era Belén y era Nochebuena la noche. Apenas si la puerta crujiera cuando entrara. Era una mujer seca, harapienta, oscura, con la frente de arrugas y la espalda curvada. Venía sucia de barro, de polvo de caminos. La iluminó la luna y no tenía sombra. Tembló María al verla. La mula no, ni el buey, rumiando paja y heno, igual que si tal cosa. Tenía los ojos largos color ceniza, color de mucho tiempo, color de viento antiguo. En sus ojos se abría la primera mirada. Cada paso era tan lento como un siglo. Temió María al verla acercarse a la cuna. En sus manos de tierra, oh Dios, ¿qué llevaría? Se dobló sobre el niño, lloró infinitamente y le ofreció la cosa que llevaba escondida. La Virgen, asombrada al verla, la vio al fin levantarse. Era una mujer bella, esbelta y luminosa. El niño la miraba, también la mula. El buey mirábala y rumiaba, igual que si tal cosa. Era Belén y era Nochebuena la noche. Apenas si la puerta crujió cuando se iba. María, al conocerla, gritó y la llamó Madre. Eva miró a la Virgen y la llamó Bendita. Qué clamor, qué alborozo por la piedra y la estrella. Afuera aún era pura, dura la nieve y fría. Dentro, al fin, Dios dormía, sonriendo, teniendo entre sus dedos niños la manzana mordida. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.